le va? Muy buenas noches. Tengo tantos papeles para no olvidarme de nada de lo que quiero comentarle hoy que parezco Juan Carlos Altavista, cuando él hacía ese maravilloso personaje que era Minguito Tinguitela y entraba a sacar papelitos del bolsillo. Pero la verdad que, apartándonos del humor, traté de hacerme una ayuda a memoria porque me gustaría que no quede nada fuera de lo que vamos a tratar hoy en el programa. Hoy vamos a hablar de Estado, hoy vamos a hablar de gobierno, hoy vamos a hablar de investigación periodística y hoy vamos a hablar de publicidad. Cuando uno dice Estado, tal vez es válido preguntarse o recordar que Estado y gobierno no es lo mismo. El gobierno ocupa un lugar en el Estado que es más permanente. Ahora, la pregunta que cabría hacernos es si el gobierno, sea este o cualquiera el que ocupa esa función, que nos cabría hacer a nosotros como ciudadanos, es si se manifiesta en acciones que hacen al bien común. ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, planes de educación, por ejemplo, planes de promoción industrial, planes de vivienda, porque si el gobierno no está presente en esas acciones que hacen al bienestar general, en realidad no está cumpliendo con la función para lo que se lo elige. Ya sé lo que tal vez alguien me podría decir en este momento. No parece muy apropiado plantearse esto cuando en las elecciones primarias, este primer sondeo de opinión que apareció a propósito de los liderazgos presidenciales, por ejemplo, le dan una clara victoria a la Presidenta de la Nación, que como todos sabemos encabeza el Frente para la Victoria. Y digo, no parece muy apropiado porque si hubiera alguna observación para hacer sobre estos planes, sin duda y seguramente el resultado no hubiera sido el que fue. Pero yo les comento esto porque en la última semana estuve recorriendo un poco, solo parcialmente, el interior de la provincia de Córdoba. Y esto me dio oportunidad de hablar con algunos intendentes, con algunos dirigentes locales, a propósito de cuál es la realidad que viven. Marcos Juárez, por ejemplo, es un polo de desarrollo agropecuario muy importante en la provincia de Córdoba y muy importante por su peso en el país. Entonces, conversando con su intendente, el señor Eduardo Avalle, me enteré, por ejemplo, que hoy un terreno en Marcos Juárez cuesta, terreno para construir una vivienda, entre 30 y 40 mil dólares. ¿Saben cuánto cuesta una hectárea, por ejemplo, de las que necesitaba un emprendimiento hotelero, que en realidad necesitaba 4? Cada hectárea, ¿cuánto cuesta? Bien ubicada, en un lugar estratégico, convengamos, cerca de la ruta, 100 mil dólares. Y de pronto uno recorre Marcos Juárez y encuentra que hay un número muy interesante de edificios en propiedad horizontal que se avisoran ni bien uno entra a la ciudad. O sea que uno los percibe desde el campo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se construye en altura en un país que tiene una extensión como la que tenemos nosotros? No es solo una cuestión de costos, es que las inversiones no alimentan la misma producción. Es decir, con esto le quiero decir que un productor que tiene una rentabilidad interesante, las condiciones no están dadas para que siga expandiendo su inversión. Entonces hablé con la gente de la Cámara Metalmecánica de la zona. Y bueno, conversando con ellos le pregunté por qué esta falta de confianza. Y me dijeron que en realidad lo que les pasa es porque no tienen certezas, no tienen seguridades. Entonces de pronto hoy necesitan una pieza o importar una pieza determinada para seguir manteniendo su nivel de producción o incrementarlo o poder fabricar una máquina que fabrica máquinas, y no lo hacen porque el humor de algún funcionario hace que en determinado momento se para la importación. Entonces es muy, pero muy difícil vivir en un país así. Yo sé que todo esto no se refleja en las elecciones, como no se refleja los altos grados de corrupción que hay en algunos nichos particulares que hacen a la función del gobierno. Y obviamente, al no reflejarse, los resultados tampoco se ven en las elecciones. Pero lo que sí les puedo decir es que sobre esto después se paga un precio. Yo hablo con muchos de mis colegas, periodistas avesados que trabajan en investigación, que les cuesta muchísimo colocar sus libros en el mercado, no porque las editoriales no se los promuevan o no se lo editen, sino porque es como que la gente no quiere escuchar. Uno siente que hay planes que están postergados, hay planes que se han utilizado para quedarse con el dinero del Estado.
viviendas que aquellos que ganan entre 4 y 5 mil pesos y que tienen trabajo en el interior, viviendas a las que no van a poder acceder nunca porque el plan no existe. Mire, ¿sabe lo que le dijo un funcionario a un intendente? Que en realidad las viviendas no eran rentables políticamente, que convenía mucho más construir una autopista porque por la autopista pasaba más gente. Una vivienda, en el mejor de los casos, la ocupa o un matrimonio joven o un grupo familiar, pero mayor rentabilidad a una ruta porque por ahí al pasar mucha más gente la obra se visualiza mejor. Bueno, así es difícil construir un país. Y estuve en un campo que se dedica a hacer lo que se denomina siembra directa. Hablando con un ingeniero que también publicó un libro, se lo comento por si a lo mejor usted quiere leerlo, que se llama De mi cosecha, historias de un agricultor, que publicó la editorial del diario La Nación. El ingeniero Borleto me enseñó mucho en el poco tiempo que pude pasar con él, pero de todo lo que me enseñó, algunas de las cosas que rescato son estas. Nuestros ingenieros agrónomos son requeridos en el mercado internacional. No hay ingeniero agrónomo que no manifieste que quiere trabajar en el exterior que no tenga trabajo hoy. Y entonces a nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Estamos exportando todo lo que tenemos que exportar o exportamos menos? Mire, compartamos esta nota y usted va a sacar sus propias conclusiones. Ingeniero Borleto, esto es siembra directa, de la que tanto se habla y poco conocemos los que vivimos en la ciudad. Así es. Esto es un nuevo paradigma en la agricultura mundial, particularmente en Argentina. Para ser muy sintético, la siembra directa es la nueva tecnología que consiste muy simplemente en sembrar con las máquinas adecuadas sin dañar el suelo. Eso es sin aditivos, sin nada, es natural. Lo que la siembra directa ha tratado es de copiar a la naturaleza en su estado absolutamente natural. Es decir, semillas germinan, se desarrolla la planta da nuevas semillas que caen al suelo, vuelven a nacer en ese ambiente de hojas y de tallos que la planta o el árbol deja, y ese es el ambiente natural que hace 30 o 40 mil años las plantas desarrollaron, y hace unos 8 o 10 mil años el hombre empezó a domesticarlas para su alimentación. Ingeniero, ¿qué rol imagina usted, que es un hombre que hace tanto que viene trabajando todo este tema, qué rol jugará la Argentina en la alimentación del mundo, que requiere un porcentaje tan elevado? Un rol absolutamente privilegiado. Sí. Argentina, Brasil, Canadá y Australia son los únicos 4 países, podría agregarse Ucrania, que tienen superficies capaces de producir el doble de lo que producen hoy. ¿El doble? El doble. Nosotros producimos 100 millones de toneladas, hace nada más que 25 años producíamos 20 millones de toneladas, y con la tecnología que hoy tenemos, en Argentina, podríamos producir 120, 130 millones de toneladas. Hoy hay una... Con la tecnología que hay en el mundo, que lo único que tenemos que hacer es levantar la frontera para que entre, podríamos estar produciendo 150, 160 millones de toneladas, mucho que le pese al programa oficial que propone en los próximos 10 años 130. Bueno, iba un poco a 130 eso. Lo podemos producir el año que viene. ¿Y la política oficial de nuestro país, la de hoy, la de ayer, la que prevemos para mañana, está atendiendo estos requerimientos del mercado internacional? Evidentemente que no. En realidad hay dos versiones, y nosotros no podemos ser dueños absolutos de la verdad. Hay que reconocer que el gobierno nacional está haciendo esto porque ellos están convencidos que esto es lo mejor. Nosotros nos parece que habría cosas que se pueden mejorar. De tal manera que, para ser también muy sintético, ¿qué es lo que se puede mejorar? Arrimar el carro de la Argentina al desarrollo del mundo, porque el tren pasa una vez, y pasa otra vez, y pasa otra vez, y si no lo tomamos en alguna de esas veces, luego cambia de vía. Yo estoy imaginando que muchos ingenieros agrónomos jóvenes aún hoy se preguntan, bueno, ¿cuál puede ser el mercado en el que yo me puedo insertar? Y usted es un testimonio de esto, porque a donde ha ido en el mundo, piden los ingenieros agrónomos argentinos. Absolutamente, los ingenieros agrónomos argentinos y los agricultores argentinos, que muchos son ingenieros y agricultores,
que se han especializado, que han entendido esto de la siembra directa, todos los días están estudiando cosas nuevas, porque la siembra directa es una cuestión de constante evolución, de tal manera que el título de siembra directa es como arrancó, y hoy yo me animaría a decirle que estamos en agricultura certificada. Este terreno que estamos pisando es uno de los 20 campos en la Argentina que se está certificando con normas similares a las normas IRAM. Entonces, cuando nosotros impulsemos en el mundo, estamos impulsando en el mundo esto de las normas específicas para las buenas prácticas agrícolas, bueno, nuestros ingenieros son sumamente requeridos, son los más capacitados del mundo. Ingeniero, muchas gracias. Gracias por el libro de Mi cosecha, historias de un agricultor. Muchas gracias por habernos recibido acá en su casa, y la verdad fue un placer. Hay mucho por aprender todavía. Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia, el gusto de que sigan escuchando estos programas que van a seguir capacitándose. Muchas gracias.